Muy buenos días. Como cada jueves en el espacio que tenemos de salud, salud para todos, hoy tenemos la grata presencia del psicólogo licenciado en psicología José Antonio Rus Davis, con mucha experiencia en el tema. Vamos a hablar de uno de los temas específicos que la Organización Mundial de la Salud tiene en su definición. La salud se clasifica como la óptima vitalidad física o biológica, o sea, cómo se encuentra el cuerpo, pero también en la cuestión mental y en la cuestión social. Y hoy pues vamos a obtener la experiencia del licenciado Antonio Rus Denis, quien es graduado orgullosamente en Yucatán, cuenta además con una maestría en psicología jurídica y diversos diplomados. Ahorita a lo mejor nos quiere explicar últimamente en su labor como mediador, Tony, y luego pasaríamos al tema de cómo se encuentra o cuál es el estado actual de la salud mental en general de los yucatecos. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Rudy Coronado, gracias por esta invitación. Agradezco mucho al equipo de Quimbomba y pues sí, bueno, estoy actualmente estudiando un diplomado en peritaje psicológico y estoy muy interesado por los temas que tienen que ver con la mediación, la pacificación social, pues obviamente la salud, que tiene que ver con la salud emocional, la salud mental del ser humano. Y pues obviamente del ser humano y de nuestro entorno aquí en el estado de Yucatán. Eh, También cursé el diplomado en mediación y mando un saludo a la doctora Verónica Moyano, a quien le agradezco la invitación para tomar este diplomado y bueno, me ha servido mucho todas estas herramientas para sensibilizarme y tomar muestra de todo lo que sucede en nuestro estado. La salud emocional en el estado de Yucatán tuvo mucha relevancia a raíz de la pandemia. Ya la pandemia no, no tiene ya una participación en el estado, pero ha dejado secuelas y estas secuelas se pueden ver en los miedos y las situaciones que han quedado a raíz de el manejo de estas actividades como lo son la ira o el enojo, y todo lo que conviene o tiene que ver con el estado emocional, ¿no? El habernos mandado a las casas, cómo eso nos afectó, cómo el desconectarnos de un mundo emocional, físico, palpable, el apapacho del otro, la cercanía con el otro, pues se cubrió con las redes sociales y se cubrió con otra manera de comunicarnos, ¿no? Y eso también afectó. Eh, Sí, Ujú. licenciado Tony, yo creo, te refieres a la pandemia de COVID, ¿no? Sí, Prácticamente nos aisló en nuestras viviendas a mucha gente, así es, sobre todo a los mayores de de edad, edad. ¿no? La población de la tercera edad. Y recuerdo de que en esas épocas, pues se vivieron sensaciones de hasta de pánico y hasta de terror. Claro, ¿Me podrías claro, comentar definido. algo al respecto? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el miedo, ¿no? El miedo, la sensación ante el miedo, ¿qué reacción hay? Si es normal, si no es normal. Bueno, el cuerpo reacciona ante el miedo y tiene, pues, viene desde lo que es una pulsión innata, o sea, se trae del nacimiento, no es controlable, o sea, simplemente es una manera de enfrentar a las cosas, te avisa y te previene de esta situación. Entonces, el principal miedo no era totalmente hacia la muerte, sino el principal miedo que vivimos era a lo desconocido. Siempre le hemos tenido mucho miedo a estas cosas que no se develan o que no se conocen, como lo fue pues en ese momento, ¿no? El COVID. Entonces, hay dos maneras naturales, agregando una más, de reaccionar frente al miedo, que son el ataque, huida o parálisis, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver cuando estamos en la selva, un animal nos va a atacar, nosotros tenemos la opción de enfrentarlo, huir o, o paralizarnos para no ser
vistos, ¿no? Y involucra ciertas cosas físicas también, que son el fluido de la sangre hacia las piernas, para que uno pueda precisamente dar la huida, ¿no? O el ataque, ¿no? Entonces, durante la pandemia, pues mucha gente no sabía lo que estaba enfrentando. Veíamos a el personal que se ponían unos trajes que eran impactantes para cada quien. Y se generalizó este abordaje, se generalizó cuando cada quien tiene herramientas diferentes de afrontar estos miedos. Eso lo podemos ver, por ejemplo, como cuando una persona no se quita todo el tiempo la mascarilla y hay personas que ya había finalizado el COVID y ya tenían más pues, facilidad de quitarse la mascarilla y decir ya no la vuelvo a poner, ¿no? Y había que dar chance, no podías presionar a la gente que quería seguir con la mascarilla. ¿Por qué? Porque las herramientas para afrontar el miedo son diferentes en cada persona. Cabe mencionar que para poder abordar algo que tenga que ver con una pandemia, sí está bien la generalización, pero hay recursos que es en la individualidad que deberían de ser abordados y deberían de ser comprendidos, y es en donde entra la empatía para con el otro y cómo entrar y acompañarlo, aunque en algunas ocasiones no se le entienda como tal, porque se trata de entender, te trato de comprender en tu dolor, en tu agonía, pero como tal vez no tengo toda la información o la vivencia, o mis recursos son mucho mayores, tengo que, eso sí, acompañarlo en el proceso, ¿no? Entonces, los psicólogos pues estuvimos acompañando en ese proceso pues a la gente, ¿no? Y eso es indudablemente la participación del psicólogo en la sociedad marcó una buena imagen de lo que se tenía en contra del dicho, ¿no? De esta frase que dice al psicólogo antes locos, ¿no? Y realmente se descubrió que no es así y que mucha gente sabe cuánto es la ayuda emocional que puede recibir a través de la guía o la luz de un psicólogo. ¿Qué se implementó a raíz de la pandemia de COVID? Que básicamente la gente sintió, percibió que mentalmente, pues independientemente que hubiéramos estado preparados con la tecnología de las vacunas, de los cubrebocas y muchas de las cosas que la gente no hacía caso, como era el lavado de manos, evitar las aglomeraciones de gente, pero sintieron que mentalmente no recibían o no había la posibilidad de tener un apoyo psicológico. Algo salió en lo físico de alguna respuesta de las autoridades hacia dar una mejor atención a la salud mental. Bueno, yo participé y sigo participando del apoyo psicológico a través de la Secretaría. A mi punto de vista, faltó mucho más promoción. La promoción, pues a lo mejor, no sé, por cuestiones de recursos económicos, no llegó a tal grado que sea tan grande como para que todos se enteraran, sobre todo en las poblaciones más lejanas, con los más necesitados, ¿no? Que a lo mejor no tienen esas facilidades de comunicación porque hubo el apoyo a través de la línea de apoyo emocional del gobierno del estado, que todavía está también pues a través del 911 se reciben las llamadas de emergencia y hay un equipo que estamos comisionados de la Secretaría que atiende estos casos, pues inclusive hasta los casos que tienen que ver con el suicidio, y que nació desde la pandemia, ¿no? Cuando pues se da este apoyo, ¿no? Yo ya sé que los datos del suicidio ya tienen permanencia desde hace mucho tiempo y que no se ha llegado a reducir en mucho, ¿no? El caso de suicidios. Eso es totalmente importante. ¿Qué hay que hacer, ¿no? ¿Qué hay que hacer para todo esto? Pues es tarea de que un equipo de nuevas personas, de nuevas
pues oportunidades para ir ayudando a la gente. Hay que ayudar a la gente en esto. Hay que tener una mayor cercanía de la salud mental, no diría yo invasiva, pero sí que esté en las escuelas, que esté, bueno, las prefecturas mismas pueden ser ocupadas por personal con perfil psicológico o perfilarlos ya en la educación con estas características de la psicología, ¿no? Para que tengan esas herramientas de atención en la prevención. Y sobre todo, destapó la pandemia mucha, la intolerancia de los jóvenes hacia la frustración. No estaban preparados. Mucho tiene que ver que hoy por hoy no se tiene que hacer grandes filas para recibir ciertas cosas. Nosotros hacíamos fila hasta para las tortillas, ¿no? Teníamos que tolerar el sol, bueno, no es el mismo sol, pero sí teníamos que hacer una fila, tener paciencia, ¿no? Y, eh, y eso nos preparó y nos dio fortalezas. Y esas fortalezas hay que volverlas a encauzar en los jóvenes. La pandemia, con un solo clic recibes con la comida en tu casa, recibes pues paquetería, entonces todo está pues, para poner a la persona, inclusive el ejercicio, hay que sacarlos también, pero ya es otro tema, ¿no? Las cuestiones del físico, ¿no? Y que tienen mucho que ver con la cuestión mental, porque se está apostando a un trabajo multidisciplinario desde hace tiempo y hay que continuar con eso, estoy de acuerdo. La tarea de la salud integral. Y, licenciado, ¿considera que es suficiente este tipo de consulta, vamos a llamarle así, virtual, ¿no? De hecho, forma parte de un área de la salud pública que se llama la telemedicina. La telemedicina en México pues, no es nueva, ¿no? Tiene mucho tiempo, han existido unidades móviles con equipos de telemedicina. De hecho, hay aulas de telemedicina en diferentes instituciones de nosotros. Por ejemplo, yo sé que existe un aula en el Hospital Orán, existe otra en el materno infantil, existe otra en el Cerezo y hay algunas unidades de telemedicina móviles. Y ahora, platicando, me decías de que hay una consulta virtual 24 horas para atender temas de salud mental, donde básicamente la gente llama por cuestiones de ansiedad más que de otros temas, ¿no? Porque se siente ansiosa, ¿no? Pero en tu experiencia, ¿crees que hace falta contar con psicólogos en las unidades médicas de primer nivel? Sí, claro, definitivamente, porque pues tenemos el lenguaje no verbal, eso que recibimos a través, o sea, es por teléfono, no estamos viendo pues las características que describen ciertos manuales, ¿no? Que nos sirven de guía, en donde describe precisamente este lenguaje no verbal, que vemos que se están moviendo las manos, el nerviosismo, pues el propio miedo y ciertas maneras de bajar angustias. O sea, hay mucho que ver desde la empatía, desde el cuerpo a cuerpo, ¿no? Definitivamente hace falta, sí, el acercamiento y esta participación de la psicología en cada una de las unidades. Eso es vital, le digo, tiene que ser una participación mayor porque a pesar de que vivimos mucho ya bueno, no solo el estado de Yucatán, sino todo México, en los últimos años se ha potencializado el estudio del ser humano. Somos ya más estudiosos en México a partir pues, desde hace pocos años, ¿no? Pues, por ejemplo, ahorita que está López Obrador, ¿no? Y entonces se ha desatado una inquietud, pero pues eh, necesitamos esos espacios precisamente para apoyar con la propia, digamos, con el apoyo psicológico. Yo definitivamente estoy de acuerdo en que sí hace falta esa participación. ¿Hay suficientes profesionales de la psicología ya graduados, titulados? ¿Hay suficientes escuelas para nutrir al sistema de salud, cuando menos en Yucatán,
de este tipo de profesional tan necesario? Yo considero que sí, sí hay gente que en todos lados está muy bien preparada, y hay varias escuelas, hay gente que está desempleada y que está esperando una oportunidad. En el sector salud hay psicólogos, pero curiosamente la mayoría de los psicólogos no tiene plaza de psicólogo. Hay una situación allá donde hay que revisar estos Administrativo. perfiles, ¿no? Sí hay que revisar estas situaciones porque a puestos iguales, sueldos iguales. Y eso es muy grave porque lo sabe el sistema, lo sabe el gobierno y no hemos visto una participación de atender esta parte, ¿no? Y el psicólogo, les pregunto, ¿tendrá o necesitará motivación, ser motivado? Por supuesto que sí. También vemos que dentro de las gamas del suicidio, pues existen también personal de salud como doctores o que ante la frustración, o enfermeros, que ante la frustración han llegado a tener ideación suicida. Entonces sí es muy importante la vigilancia tanto del personal como de la población para precisamente bajar el índice desde la prevención para que no lleguen al momento de la ideación suicida y que mucho tiene que ver el camino de vida y camino de muerte. Cuando una persona empieza a tener vicios y estos vicios van vinculados, porque aunque es multifactorial el riesgo al suicidio, pues muchas personas van en este camino del vicio y siempre hay comorbilidad entre lo que es la ideación suicida y los vicios, ¿no? Entonces es detectar este camino de muerte y ahí acudir a dar espacios para el deporte, dar espacios para la recreación, las actividades, que también la cultura entre para ayudar a todas las gamas que tengan que ver con la salud. Vamos a fusionar todas esas áreas para que haya participación también de los psicólogos. Hay suficientes psicólogos, yo eso digo. Yo pienso, Tony, bueno, trataba de aportar un poquito en este tema que pues tengo alguna experiencia al respecto, ¿no? Bien, Bueno, pues en Yucatán nada más existen aproximadamente 300 unidades de primer nivel entre todas las instituciones, ¿sí? Y en Yucatán se cuenta con más de 2.400 localidades donde viven todos los yucatecos. O sea, ya, hay un déficit de este personaje. Y quisiera yo comentarlo, lo mismo ocurrió con nutrición. Yo recuerdo que cuando las escuelas de nutrición empezaron a formar profesionales en dicho tema, bien. tampoco Vean claves, encontraron ¿no? cabida, ¿Mm? ¿sí? Tampoco encontraron cabida en un modelo de atención y desafortunadamente pues ocupamos primeros lugares en Obesidad. obesidad, en diabetes, sobrepeso, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos podría esperar si también no tomamos por así decirlo coloquialmente, al toro por los cuernos? Si Preciso. en esta pandemia tuvimos problemas serios de salud mental, si no lo abordamos, pues vamos a tener ese tipo de problemática. O sea, yo aportaría acá diciendo que nuestro nuevo modelo de atención que la Administración Federal está promocionando tiene mucho que ver con los temas de salud pública en lo Bien. particular, ¿no? Yo creo que la pandemia de COVID nos mostró que culturalmente no estamos preparados para el tema de la salud ni biológica, ni mental y lógicamente pues ni social. Entonces yo Bien. pienso que ahí debemos trabajar al respecto. No sé cómo, si podrías comentarnos algo. Sí, sí, definitivamente. Por lo mismo que digo que tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Tenemos que estar unidos todos en el propósito del generar una paz mental y física. ¿Por qué? Porque desde ahí también eh, pues beneficiamos también a las familias, porque las pérdidas de capacidades pues se dan a través de que no haces ejercicio, de que no generas paz emocional, entonces vienen todos los trastornos y todas las situaciones que te pueden llevar a la muerte mucho más rápido. Entonces las familias entran en duelos, estas pérdidas. Digo, ah, precisamente ahora, estamos entrando en cuestión política para meter esta parte que ahorita se está viviendo una
o algunos tuvieron pues políticamente la fortuna de apoyar a un equipo ganador, pero también estamos viviendo en una sociedad que se está polarizando y que sería bueno el llamado ahora sí participando de esta parte de la gestión, de la mediación. Hay que mediar y hay que buscar esa reconciliación social entre las partes porque eso ayuda también a la paz mental. Ahorita están viviendo tal vez este periodo de negación en donde ellos pensarán, bueno, ya se dio un reconocimiento de la otra parte en donde hay un ganador, sin embargo están buscando a través porque el mecanismo pues nos pone Kubler-Ross, la psiquiatra suiza, nos habla de un modelo de la crisis, cómo va desde lo que es la negación, el enojo, ¿no? Entonces la población ahorita está en la negación. En la parte que perdió en esta contienda cívica y democrática. Y entonces yo creo que hay que hacer un llamado a esta reconciliación, vamos a dar ese espacio. Ahorita esta ocupación de contar los votos, yo creo que es una manera de que, de que se acerquen más al, al salir de este periodo de negación y ya venga la parte de la aceptación, ¿no? Pero antes, pues sí empieza el enojo. El enojo puede ir desde uno mismo hacia los demás, ¿no? Como cuando en la pandemia que empezaron a tirarle al café a los servidores de, de- de la salud, ¿no? Los insultaban, Los insultaban, y todo, porque había un enojo cerraban y no las sabían para puertas. dónde. Era, Pero no ujú, solamente los ajenos, muchas veces hasta en la propia familia, ¿no? no, claro, El médico tenía es que buscar entrar una culpa. por una puerta anexa, ¿no? Y tenías que quitarte los zapatos y tenías que enrociarte de gel, ¿no? Sí, Y el médico muchas veces, hasta el médico se la creyó, ¿no? Donde pues no veía a sus hijos a pesar que estuvieran al lado porque el miedo a lo desconocido, ¿no? Porque era sí. un virus al que no se le conocía, ¿verdad? Y hubo una cultura de la fantasía también, ¿no? De que era un arma biológica y que era producido por las radiaciones de las antenas y hubo mucho mito que se creó al respecto, ¿no? Y esto influyó negativamente en nuestra conducta diaria, ¿no? Definitivamente, definitivamente somos seres que nos vamos adaptando a través de las experiencias, ¿no? Y de todas estas experiencias, malas o buenas, pues sale nuestra manera de ser, ¿no? Está ya dictada, aunque mucho se puede hablar de ciertas libertades, pero somos condicionados por cuestiones genéticas, por cuestiones ambientales y por este tipo de situaciones que se dan en el entorno. Entonces, sí, definitivamente la participación de la salud mental en el trabajo es un trabajo muy importante, así como la pacificación de la sociedad por la propia salud globalizada o unificada, ¿no? Hay que luchar contra, contra las dificultades que se puedan presentar, hay que estar juntos. Esta reconciliación, pues es trabajarlo a partir de que ya estemos todos listos para poder pues, exponer precisamente esas diferencias que hay de cada quien y esas necesidades. Porque también la pandemia se tenía que abordar a través de las necesidades de cada sujeto. No puedes dar la misma medicina a cada persona, y me hablo de la medicina emocional, o sea, esta parte del abordaje terapéutico o participativo, ¿no? La catarsis fue muy importante, el escuchar a la gente, el recibir eso que tenían que decir, era la base también de esta participación de los psicólogos de los espacios, inclusive el Colegio de Psicólogos eh, metía a los gobiernos y metía gente para que ayudaran. Yo no sé si estos psicólogos ya tienen espacios dentro de los lugares como la Secretaría, y hay muchos lugares y muchos espacios que hay que generar para estas personas pues fueron usadas para abordar, pero no tienen una seguridad, no tienen un espacio donde participar
pues, profesionalmente y estar bien, ¿no? O sea, poniéndolo en otras palabras, tal vez, la salud mental no se debe hacer una moda, sino de que es un problema de salud pública. Todo el tiempo tiene que estar. Exacto, que no ha sido abordado y hay que reconocerlo, no ha sido abordado de manera integral. Y pienso que se debe de tener como uno de los subsistemas del sistema de salud, como que deben de recibir mayor atención, ¿no? Y una de ellas, pienso, es ir creando una estructura de recursos humanos para enfrentar el problema, ¿no? O sea, yo siento que la salud mental no es algo inventado después de la pandemia, sino era algo que estaba guardado, pero que no había aflorado hasta que hace crisis en en un fenómeno nunca antes visto en la humanidad, ¿no? Así es, así es. Pero en muchos lugares andan un poco más avanzados, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades reciben atención directa, hay académicamente y documentalmente existe una clasificación. ¿Podrías comentarme algo al respecto? Bueno, mundialmente pues tenemos pues el CIE, perdón, es el DSM-5, ¿no? Que se refiere a esta clasificación de las enfermedades mentales y que tienen que ver también con cómo los criterios para determinar una patología, si está ahí y a manera regional está el CIE 10, ya CIE 11, que también hay una clasificación que nos sirve de guía, pero como bien dices, ¿no? La pandemia, usamos la guía, sí nos sirve para clasificar, pero el abordaje fue desde una experiencia única a través de algo pues nunca visto, ¿no? Entonces, pues usamos los recursos en ese momento. eh, pues como en la guerra, ¿no? Se mandó a todo el personal a atención y muchos fuimos partícipes de un proceso muy rápido académico en lo personal, ¿no? Cada quien se esforzó por empaparse de esta nueva amenaza y de cómo lo estaban haciendo al mismo tiempo en los diferentes países. Eso queda pues como un hecho en donde todos estuvimos fortaleciéndonos para que, pues, por si viene algo de nuevo, ¿no? Y estar preparados o trasladarlo a otro tipo pues, de situaciones emocionales que se den en la población. Muy bien. Yo quisiera, como de los aportes finales de esta Ujú. charla, Tony, decir que es un problema de salud pública, la falta del abordaje de la salud mental. Y como definición de salud pública, pues el público tiene que participar. O sea, no es una cuestión del sector público, sino es del sector público para el público, con el público. O sea, hay que organizar a la comunidad para que participe en la solución de los problemas de salud mental. Y para concluir, espero no ser ave de mal agüero, pero pues hay una noticia no muy halagüeña. En los últimos días, el día de ayer, ocurrió la primera muerte por gripe aviar del ser Ujú. humano en el mundo y ocurrió en México. ¿Sí? Y es un tipo de influenza, es una subespecie, ¿sí? El H5N2, donde ya hubo la primera defunción. Esperemos se tomen las medidas actualmente, vamos a decirlo así, para el diagnóstico. O sea, se van a hacer estudios moleculares para determinar si verdaderamente esta persona que falleció tuvo contacto con un ave silvestre, que es la manera en la que se transmite las aves silvestres, el contacto directo, sus secreciones, sus fluidos, etcétera. Al parecer esta persona no tuvo contacto con ningún ave de este Ujú. tipo y el riesgo es que la transmisión ya no solamente sea del ave al ser humano, que era muy difícil, pero que ya se dio, y que ahora se vaya a volver de un ser humano o contagiado a otro ser humano, ¿no? Entonces esperemos que no volvamos a caer en otra
en otra epidemia o peor, en una pandemia, ¿no? Yo a esto digo que, bueno, mucho de la ansiedad tiene que ver en el pensamiento y el pensamiento si va muy dirigido hacia estas amenazas, yo creo que vamos a dejar participar a la psicología y a los psicólogos de esta tarea de preocuparse por ir viendo cómo hacer estos programas preventivos y la sociedad que no le toca esta parte de la prevención sino en las buenas costumbres que ya han quedado, que es las cuestiones de sanidad, que son la limpieza de manos y todo eso debería haber quedado. Yo creo que la gente lo debe de seguir haciendo, el uso del gel antibacterial y todas estas cosas. Entonces, pues es lo que hay, ¿no? No preocuparse antes de tiempo. Muchas gracias, Tony. La verdad, por la familiaridad, te digo, Tony, licenciado en No, claro, psicología, no, hombre. Antonio Rosdell. Gracias, Un doctor, por la agradecimiento a invitación. Edwin Sánchez y su equipo de trabajo, a David, productor y editor del programa Chimbomba Radio. Nos veremos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.